Hola, ¿qué tal? Soy Sicomar Susano y el día de hoy vamos a continuar con la lectura de Aaron Beck, Con el amor no basta. El conflicto de las perspectivas. Los desacuerdos que dividen a una pareja pueden provenir de las diferencias fundamentales en la visión que tienen de sí mismos y el uno del otro. Lo hemos visto con Ted y Karen. Ted, el clasicista, valora lo que es ordenado y predecible en la vida, mientras que Karen, la romántica, busca la novedad y la emoción. Esas diferencias pueden hacer que en el futuro los incidentes, al parecer triviales, impulsen a los cónyuges a romper la relación. Una pareja que proyectaba casarse me consultó después del episodio siguiente, uno de los tantos de una serie de disputas. Sintonicemos su conversación como lo presentaron con posterioridad en mi consultorio. Laura, ¿te quedarás en casa esta noche? Creo que tengo gripe. Fred, me he comprometido a visitar a Joe, un colega profesional. Laura, si no me hace este pequeño favor, ¿cómo podré contar con él cuando tenga un problema más serio? Nunca quieres quedarte en casa, rara vez te pido que hagas algo. Fred, si ella insiste en tenerme en casa por algo tan pequeño, ¿qué ocurrirá cuando suceda algo importante como cuando tengamos hijos? No es razonable en absoluto. Si tengo que someterme a cualquier deseo de ella, no podré respirar. Lo lamento, pero en verdad tengo que ir. Laura, no puedo confiar en él. Debería liberarme de esta relación mientras puedo y encontrar a alguien en quien confiar. Anda, si quieres ir, encontraré a alguien que se quede conmigo. Laura y Fred eran personas muy diferentes. Laura era profesora adjunta de arte en una escuela diurna privada, mientras Fred trabajaba como programador en computación y sus perspectivas individuales estaban cerradas para el punto de vista del otro. Cada uno ignoraba el significado que el otro asignaba a la situación, de manera que daban más explicaciones negativas a las acciones del otro de las que hubieran dado si armonizaran más entre sí. Como Fred estaba enterado del miedo al abandono que sentía Laura, la veía testaruda y dominadora. Como Laura no se daba cuenta de que Fred se sentía amenazado por el atentado a su libertad, lo consideraba egoísta e insensible. Además, ambos creían que la sensatez de las propias interpretaciones era evidente para cualquiera, y que la actitud del otro demostraba ser poco razonable. Laura no veía los defectos en su lógica, de que si Fred no podía satisfacer una mínima petición para ella, que ella le hiciera, entonces ella no podía confiar en él y pedirle ayuda cuando ocurriese algo serio. Fred creía que cualquiera podía ver que si él debía acceder a los pedidos tan triviales, se vería atrapado en una camisa de fuerza para el resto de su matrimonio. Por otra parte, sus mentes estaban cerradas a cualquier realimentación que pudieran recibir. Si escucharan y comprendieran las opiniones del otro, se debatían en un vano intento de obligarse mutuamente a aceptar sus propios marcos de referencia. Cada cónyuge arguía que el otro estaba equivocado y por lo tanto era mezquino, egoísta, malo y que por consiguiente la relación era insostenible. Cuando los cónyuges se machacan así el uno al otro, intensifican la resistencia del otro y refuerzan las opiniones negativas, llevándolas hasta el extremo. Al fin, las posiciones de los esposos polarizan en forma total y se congelan en su propia perspectiva egocéntrica. Cada uno llega a la conclusión de que el otro es imposible e intolerable, y ambos prevén que ocurrirá una catástrofe si permanecen casados. Se puede ver que la intensidad de las reacciones de Laura y Fred tenían raíces más profundas. Su conflicto asestaba un golpe a la vulnerabilidad del otro. Laura estaba orientada a la persona y recibía satisfacción y seguridad mediante las interacciones sociales, de modo que se sintió amenazada por el abandono de Fred. Él quedó desconcertado por el carácter pegajoso de Laura. En tanto, para Laura, la demostración de independencia de Fred simbolizaba deserción. Para Fred, la dependencia de ella representaba encarcelamiento. Por la diferente estructura de su personalidad, Laura, sociable y dependiente, Fred, autónomo, no podían considerar el problema de la misma manera, de modo que esa clase de choque era inevitable. Además, y debido a sus perspectivas rígidas, cada uno era incapaz de comprender la idea de que el otro se formaba acerca de la situación. Los casados dicen a menudo, simplemente no entiendo a mi marido o mujer. En general, cada perspectiva propia, a los ojos del marido o de la mujer, parece correcta. Al no comprender las diferencias de perspectiva, los cónyuges tienden a atribuirse mutuamente mala voluntad durante el conflicto. No se dan cuenta de que solo perciben los conjuntos idénticos de circunstancias de forma diferente y que a ninguno se le puede culpar de la mala intención. Las investigaciones indican que el conflicto experimentado por Laura y Fred
no es poco común. Por ejemplo, Carol Gilligan, una psicóloga de la Universidad de Harvard, demostró que las esposas tienden a estar más interesadas en relaciones personales, sociotrópicas, mientras que los maridos se inclinan más por la independencia. No obstante, las opiniones asociadas con estas diferencias pueden modificarse para minimizar la fricción matrimonial, o por lo menos los esposos pueden tomar en cuenta la personalidad del otro para no ser una amenaza en vano. Los choques entre Marjorie y Ken ilustran el problema de personalidades en conflicto. Marjorie, una reina de belleza del colegio, no tenía confianza para hacer las cosas por sí misma, pero luchaba por demostrar que era una verdadera persona y que podía ser independiente. Tenía la tendencia de ver a las otras personas más seguras y se sentía inferior a ellas. Ken, una ex estrella del básquetbol, era lo contrario, muy seguro de sí mismo e independiente. Consideraba que los demás, Marjorie inclusive, eran más débiles y necesitaban protección. Una vez, cuando Marjorie quería colgar un cuadro y tenía dificultad para hincar un clavo en la pared, se produjo el siguiente diálogo. Ken, tiene dificultades, mejor le ayudo. Déjame hacerlo por ti. Marjorie, no tiene confianza en mi capacidad. Está bien, puedo hacerlo sola. Enojada. Ken, ¿qué te pasa? Solo trataba de ayudarte. Marjorie, es lo que hace siempre. ¿No crees que yo pueda hacer nada? Ken, bueno, ni siquiera puedes hincar un clavo derecho. Ríe. Marjorie, sigues otra vez, siempre me rebajas. Ken solo trataba de ayudar. Los esposos tenían versiones muy distintas de la intervención de Ken. Al colgar el cuadro, Marjorie se proponía demostrarse a sí misma que era capaz de realizar tareas manuales. En realidad, esperaba con ilusión que Ken la elogiara por su demostración de competencia e independencia. Empero, la intervención de él hizo aflorar el sentido de la incompetencia de ella. Si bien cada uno estaba en lo cierto al creer que Ken no tenía confianza en la capacidad manual de Marjorie, Ken se veía amable y considerado, mientras que Marjorie lo veía entrometido y protector. Lo que empezó como un gesto inocente de amabilidad condujo a sentimientos de agravio y antagonismo. Para aumentar el disgusto, cada uno atribuyó mala voluntad al otro. Marjorie consideró a Ken como entrometido y dominante, Ken a Marjorie como desagradecida y provocadora. En épocas pasadas, ella siempre dependía de él y él disfrutaba al ayudarla y demostrarle su superioridad. Esos rótulos negativos del cónyuge son comunes en un matrimonio. Las investigaciones realizadas en la Universidad de Maryland por el psicólogo Norman Epstein y sus colegas indican que durante los malentendidos es más probable que los cónyuges desavenidos se atribuyan mutuamente móviles negativos que las parejas no desavenidas. Nuestras perspectivas es un cuadro complejo que incluye no solo los detalles de una situación, sino también los significados que asignamos a esta. En este sentido más amplio, nuestras perspectivas están conformadas por creencias y experiencias, de modo que la visión que Ken tenía de Marjorie nacía de su opinión, basada en experiencias pasadas de que ella carecía de aptitudes para las tareas manuales. La visión que ella tenía de él, por otra parte, estaba moldeada por la idea de que él era un déspota entrometido, despreciativo y crítico. Aunque parezca paradójico, él la atrajo, en parte por la soberbia, confianza en sí mismo y el carácter protector que la hacía sentir más segura. Sin embargo, su sensación de incapacidad siempre estaba a punto de aflorar y se convertía en un asunto espinoso cuando ella trataba de hacerse valer. Aunque ambos eran bien intencionados, sus puntos de vista en conflicto se trataban en lucha. En las interacciones normales, las perspectivas individuales son abiertas. La gente se forma una imagen de la otra persona y la modifica a medida que obtiene más información. La imagen del compañero se compone de los rasgos disponibles, deseables e indeseables de él o de ella. Si el compañero cambia, también se modifica la perspectiva abierta del cónyuge, pero esos cambios de perspectiva se basan en una apreciación razonable de los móviles de aquel, no en los propios preconceptos. La perspectiva cerrada que Marjorie tenía de Ken se basaba únicamente en su creciente impulso hacia la independencia y no en los móviles reales de él. La perspectiva actual que Ken tenía de Marjorie se basaba en su visión anterior de ella como la de una muñeca subordinada y no en la de su independencia en desarrollo. Con una perspectiva abierta, Marjorie habría reconocido que Ken solo trataba de ser útil y Ken habría captado el anhelo de ella de ser más independiente. Las perspectivas cerradas o egocéntricas están determinadas por los marcos individuales de referencia. Las personas ven los sucesos como solo de acuerdo con la forma en que están relacionados con ellas. Las imágenes que tienen de un suceso se basan en forma exclusiva sus significados personales, de los que descartan por completo lo que el suceso podría significar para otros. Aun cuando tratan de considerar el suceso desde la perspectiva de la otra persona, se encuentran atascados en su propio marco de referencia. En el incidente del cuadro, por ejemplo, Ken creyó
que había sido considerado y atento. Sin embargo, en realidad procedió según su propio concepto, no el de ella, de lo que era bueno para su mujer. De un modo similar, Marjorie interpretó el ofrecimiento de ayuda solo de acuerdo con su propia perspectiva. Consideró que la intervención de él era un estorbo y no una muestra de amabilidad. Ambos tenían una perspectiva cerrada. El paso siguiente fue el de poner rótulos de maldad. Ken era malo por ser entrometido y ella por ser ingrata. Cuando los cónyuges actúan desde una perspectiva cerrada, egocéntrica, los choques son inevitables, aun cuando Ken no deseara lastimar a su mujer y en verdad quería ayudarla. Su perspectiva egocéntrica le ocultaba los verdaderos deseos de Marjorie. Su perspectiva estaba centrada en su propio deseo, el de ayudar, y no en el deseo de ella, ser independiente. De un modo similar, la perspectiva de Marjorie se centraba en los propios deseos de ella y por consiguiente en su opinión. Ken solo interfería en ellos y no expresaba su propio deseo de ser atento. Los conflictos matrimoniales fomentan y exageran las perspectivas egocéntricas cuando los cónyuges se sienten amenazados, se encapsulan en una perspectiva cerrada, de modo de reacción defensiva. Cuando se ven mutuamente a través de los lentes de sus perspectivas egocéntricas, están condenados a perder la sincronía. Las interpretaciones de lo que ocurre entre ellos darán origen a conflictos de intereses, malas interpretaciones de los móviles del otro y hostilidad. Cuando las perspectivas cerradas surge en un conflicto matrimonial, los cónyuges solo ven las cualidades negativas en el otro y juzgan al azar el desastre que esos rasgos negativos van a causar. Como veremos en el capítulo 9, la hostilidad resultante se convierte en un problema que trasciende el choque original. Las explicaciones desagradables que se dan acerca de las acciones del cónyuge hacen que las diferencias se intensifiquen hasta llegar al conflicto grave. Esas explicaciones negativas suelen conducir a la hostilidad que a su vez genera una nueva serie de significados aún más significativos, aún más negativos, hasta que al final a la otra persona se la ve bajo una luz de todo negativa, como una perra o un matón. Puesto que las perspectivas son cerradas, los cónyuges tienen dificultad en dar crédito a la visión que el otro tiene de la situación o en reconocerla siquiera. Téngase en cuenta que la gente no asume en forma espontánea una perspectiva cerrada, pero una vez adoptada, es esta la que dicta los pensamientos y acciones. Alguien con una perspectiva abierta, por otra parte, es capaz de adoptar el marco de referencia de otra persona, ver el mundo con los ojos de esta y relacionarse de un modo más flexible. Por ejemplo, muchos padres están abiertos de esa manera a las percepciones, deseos y sentimientos de sus hijos, pero aún los buenos padres pasan a veces perspectivas cerradas, ven a los hijos como una carga o como un asco de chicos. Los padres pueden sentir menos empatía entre sí que por sus hijos, porque cada uno espera del otro que sea un adulto, es decir, no tenga respuestas infantiles. Por más que parezca paradójico, muchos de los deseos, sentimientos y expectativas del cónyuge vienen desde la niñez y requieren de la misma comprensión que hubieran merecido en la infancia. El encuadre. A él le gusta hacerme sufrir. Es manipuladora. Es un dictador. Es falsa. Las acusaciones como esas no significan por fuerza que un cónyuge sea en realidad muy mezquino, explotador, dominante o deshonesto, aunque en algunos casos, desde luego, esos reproches pueden tener algo de verdad. En la experiencia que tuve con parejas desavenidas, las acusaciones se basaban en general en conclusiones globales, sobregeneralizadas a las que llegan los cónyuges cuando se sienten heridos. Los que se sintieron lastimados tienden a culpar al otro o proyectar cualidades negativas sobre este. Después de reiteradas oportunidades que son tan dolorosas para la pareja, las acusaciones suelen cristalizar en pensamientos de nunca y siempre. En lugar de ver lo desagradable como pasajero, el cónyuge lo mira como permanente, como un rasgo de la personalidad. Esas ideas ya expresadas en forma manifiesta, ya ocultas, evolucionan hasta llegar a crear una perspectiva bien formada de la otra persona. Si esas sobregeneralizaciones se repiten bastante, la perspectiva negativa del ofensor se vuelve fija. Al llegar a ese punto, los esposos, que esperaron alguna vez con ansia el momento de encontrarse, al final del día, encaran ahora esa perspectiva con miedo o aversión. Esa perspectiva fija incluye a menudo una imagen visual del marido en la cual, por ejemplo, la maldad y el desprecio están grabados en la expresión del rostro. Aquel a quien se vio antaño afectuoso y atractivo se lo percibe ahora como odioso y feo. El rostro, que otras veces provocaba emoción y placer, produce disgusto y dolor. Esa imagen mental negativa, deformada y rígida, determina entonces lo que un cónyuge observa y deja de observar en el otro. En esencia, el cónyuge ofensor queda enmarcado con una imagen deformada que acentúa los rasgos negativos e ignora los positivos.
Una vez que el compañero ha sido enmarcado, cualquier acción que emprenda él o ella se verá a través de ese marco. Los actos neutros se verán como negativos y los negativos parecerán aún más. Los actos positivos se interpretarán como negativos o serán descalificados. Si el marido, por ejemplo, es considerado, la mujer piensa que ¿qué le ocurre ahora al hipócrita? Si la mujer lo trata con amabilidad, el marido piensa, ella obra con falsedad, en realidad no quiere decir eso. Nuevos indicios recogidos refuerzan constantemente la imagen enmarcada de la que las personas imponen a su pareja, mientras que se olvida pronto los sucesos que no se adecúan a aquella, puesto que en el marco solo admite una información acorde a él. Este se vuelve cada vez más convincente a través del tiempo hasta que queda firmemente afianzado como realidad en la mente del cónyuge. Al final, cuando los esposos ofendidos relatan a sus amigos las pruebas acumuladas para las perspectivas construidas, los datos seleccionados parecen tan convincentes que incluso terceros imparciales resultan persuadidos de la validez de la imagen. En Laura, la imagen de Fred se cristalizó como la de un ser insensible cuando él se negó a quedarse en la casa. Ella llegó a la conclusión de que él no tenía conciencia de las necesidades de ella y de que algún día sería insensible a las de sus hijos y que era incapaz de ser un sostén como marido y padre solicito. Laura lo estructuró en su mente como egoísta e irresponsable, no solo por una vez, sino para siempre. Después de eso, Laura vio a Fred bajo la misma luz negativa, hiciera él lo que hiciese. De hecho, cuando surgía un incidente semejante, aún en forma remota del caso traumático original, ella percibía un torrente de imágenes y escenas retrospectivas de aquel, y cada vez que veía su imaginación la imagen traumática, sentía más enojo contra Fred. El asesoramiento de esa pareja adoptó la forma de una reestructuración en la cual Fred y Laura cuestionaron la base de sus perspectivas negativas y seleccionaron una explicación más positiva para dar razón a las acciones mutuas. Conflictos de personalidades. A veces la fricción que se produce en una pareja en conflicto constante no puede explicarse solo por las diferencias de perspectivas o encuadre. En esos casos es preciso buscar una cualidad más permanente, a saber, los rasgos de personalidad de la pareja. Esos choques provienen de las distintas maneras en que el carácter de su personalidad les dicta un modo de percibir los acontecimientos. El romántico ve a la vida a través de los cristales del color de rosa, el pesimista a través de los lentes oscuros. Una persona independiente puede percibir un ofrecimiento de ayuda como una intención de rebajarla o una falta de confianza, mientras que una dependiente lo ve como una señal de atención. Para la persona independiente, separación equivale a libertad. Para la dependiente, separación equivale a abandono. Ted y Karen ilustran dos personalidades predispuestas al choque. Karen, la romántica independiente, es autosuficiente y le gusta hacer las cosas sola. Ted, el clásico solitario, es menos independiente y reclama compañía. Por ser dependiente, Ted desea que Karen esté siempre disponible. En un nivel menos consciente, Ted teme que ella lo abandone. Durante el periodo del conflicto, Ted no comprendía que la personalidad de Karen, de hecho, su identidad, se concentraría en su libertad de pasar de una actividad a otra, de obrar por impulsos y de estar libre de restricciones. Ted, quien siempre se sintió algo solo, asignaba un valor enorme al hecho de tener una compañera en quien confiar en todo momento. Por otra parte, a Karen no le gustaba que le pusieran en un compromiso. Ella tenía sus propias normas de conducta basadas en su deseo de libertad, movilidad e independencia. No le importaba ser eficiente, puntual o prevenida. Una vez, cuando Karen lo hizo esperar una media hora, Ted estuvo atormentado por el miedo de que algo terrible le hubiera pasado. Cuando ella por fin llegó, y aun cuando estuviera complacido de verla, Ted se enfureció con ella por haberlo hecho esperar. Su rabia estaba avivada por el miedo oculto de que le hubiera ocurrido un accidente. La idea de que ella podría haberse muerto lo asustó y activó su miedo de toda la vida de quedarse solo. En lugar de sentirse aliviado de verla, estaba enojado porque ella hizo que él se pusiera ansioso. Ted interpretó la infracción de Karen a su regla de puntualidad. Significaba: a ella no le importa, no le interesan para nada mis deseos. Él se puso de mal humor, esperando que así llegaría el mensaje a Karen. El mal humor y la retirada tuvieron poco efecto sobre Karen, porque ella tenía una relativa autonomía y podía manejar con facilidad la distancia emocional y el aislamiento. En efecto, ella simplemente se apartó de Ted, dándole menos apoyo que antes, con lo cual él se sintió aún más amenazado y se volvió más hostil, pues consideró que ella lo despojaba. Lo expresó en términos de ser irresponsable y se dijo a sí mismo: no puedo contar con ella. Para asegurarse una constante satisfacción a su necesidad de dependencia, Ted recurrió a la estrategia de tratar de controlar a Karen
Ella, por otra parte, deseaba estar libre de las restricciones y el control impuestos por él, pero garantizarse la libertad trató de desanimar sus intentos de controlarla. Al sentirse ahogada de las exigencias de Ted, se retiró más para ganar distancia y dejó que Ted se sintiera abandonado. Cada vez más desesperado, Ted ensayó la reprensión y ataques verbales, con la cual a cada paso se alejaba más aún de Karen. Karen y Ted ilustran el modo en que dos personalidades parecen complementarse al principio, chocan en realidad a causa de sus diferentes normas y actitudes. Por ejemplo, una de las fórmulas de Karen era: si Ted se preocupara realmente por mí, me alentaría para ser independiente. La fórmula correspondiente de Ted era: si Karen realmente se interesara, desearía estar más próxima. Aún esa desemejanza no excluye necesariamente una relación equilibrada. Todos conocemos personas con personalidad diferente que se llevan bien entre sí, pero cuando los cónyuges se aferran en forma tenaz a sus propias perspectivas o se olvidan de la perspectiva de su pareja o se niegan a aceptarla, entonces se produce el conflicto real. ¿Qué fue lo que ocurrió entre Ted y Karen? Como se señaló en el capítulo 2, a Ted le atrajo la actitud despreocupada de Karen y su joie de vivre, que lo alejaron en forma grata de la atmósfera controlada y sobreintelectualizada de la casa paterna. Karen, a su vez, estaba fascinada por el ingenio de Ted, su talento de narrador, su enfoque metódico de la resolución de los problemas y la amplitud de sus conocimientos políticos e históricos. Sobre todo, se sentía tranquila por su seguridad y su sentido de responsabilidad que contrastaba fuertemente con su propio padre. Los rasgos atrayentes de una pareja que una vez fue armoniosa son reales y bastante importantes como para volver a unirla. Aun si se trata de una pareja desavenida como la de Ted y Karen, pero esos rasgos atrayentes no tienen bastante fuerza por sí mismos para mantener unido un matrimonio cuando las personalidades de ambas partes no armonizan con facilidad. Aquí reside la respuesta al enigma: ¿por qué dos personas parecen atraerse tanto y para quienes todo marcha bien, pueden fracasar al querer mantener una pareja estable? La personalidad individual de cada uno moldea sus expectativas, su visión de la vida y el modo en que reacciona con el respecto al otro. A medida que la gratificación inicial originada por los rasgos atrayentes empieza a desavenirse, las diferencias de personalidad adquieren más prominencia. Las perspectivas de ambos empiezan a chocar y las que uno tiene del otro quedan alteradas por la explicación negativa proporcionada para las acciones del compañero. Como Ted y Karen se sentían frustrados, adujeron razones en las cuales atribuían la culpa de los conflictos al otro. Sus mutuas visiones se oscurecían tanto que ellos no podían apreciar los atributos positivos. Ted seguía siendo un narrador espléndido, pero Karen ya no podía disfrutar de sus relatos. Karen seguía siendo vivaz y alegre, pero ya no divertía a Ted. Solo podían verse mutuamente a través de la deformación de los marcos negativos. Karen aparecía frívola y en actitud de rechazo, Ted severo y pesado. Una vez encuadrados en esos marcos, se requería un trabajo considerable para sacarlos de ahí. Algunos de estos rasgos y actitudes conflictivas del uno con respecto al otro tenían que ser modificados. En capítulos posteriores se tratará de cómo hemos podido efectuar esos cambios. Ahora podemos hacer una lista de los diversos pasos que debe dar una pareja si tiene una relación conflictiva como la de Ted y Karen. Primero, los cónyuges deben ante todo darse cuenta de que buena parte de la fricción que se produce entre ellos se debe a malentendidos que surgen de las diferencias en sus perspectivas y que no es el resultado de la maldad o del egoísmo. Segundo, tienen que reconocer que algunos rasgos del compañero no son malos, sino que molestan, solo porque no concuerdan con los rasgos propios. Tercero, es importante que reconozcan que si sus perspectivas difieren, ninguno de los dos por fuerza tiene razón o está equivocado. Cuarto, deben reestructurar sus mutuas perspectivas, borrar los rasgos negativos que han introducido en forma artificial y verse uno al otro de un modo más benévolo y realista. Con el correr del tiempo, las dos personalidades pueden cambiar de forma paulatina. A medida que el cónyuge se vuelve más tolerante respecto a los rasgos del otro, ambos descubren a menudo, con sorpresa, que sus diferencias comienzan a esfumarse. En efecto, sus personalidades se van amoldando una a la otra y se reduce así la fricción y los malentendidos. Bien, nos quedamos en la página 81. Esto fue Aaron Beck con El amor no basta. Y yo soy Psicomar Susano. Esto lo verán en la repetición en mi página de YouTube en Psicomar Susano. Así es que nos vemos en la siguiente y que tengan un excelente día. Por ahora sería todo y hasta luego.